Hola, buenas tardes. Soy Cintia Flores, estudiante de Unitec y actualmente estoy cursando la clase de Cálculo 1. El día de hoy les hablaré acerca de un ejercicio asignado de problemas de aplicaciones de optimización. Este ejercicio se encuentra en la página 287 en el capítulo 4, sección 4.5. A continuación leeremos el problema que se me fue asignado, el cual es el número 19. Que dice lo siguiente: encuentra las dimensiones de un cilindro circular recto de volumen máximo que se puede inscribir en una esfera de radio de 10 centímetros. ¿Cuál es el volumen máximo? Para empezar a realizar este problema, pues decidí primero anotar las fórmulas que serán la base esencial de este problema, que contamos con dos fórmulas claves, la cual es la fórmula del volumen de un cilindro y la fórmula de la base del círculo. Cuando nosotros trabajamos con figuras geométricas, siempre lo que tenemos que ver para calcular su volumen es la ecuación del volumen y también la ecuación de la base, porque la ecuación de la base muchas veces nos ayuda a encontrar el volumen. En este caso, la ecuación del volumen geométrico de esta figura de un cilindro con base circular es de el volumen de un cilindro, pues es 2pi por x al cuadrado por y. Y la ecuación de la base de un cilindro cuando es circular es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces, lo primero que hacemos en este problema es realizamos la ilustración para que se nos facilite a la hora de realizar el problema, de visualizarlo y de solucionarlo al mismo tiempo. Podemos ver que el radio de la base del cilindro inscrito es x. La altura es y ya contamos con el radio dado, que es de 10 centímetros. Para realizar este problema, pues la verdad es un problema sencillo y lo iremos realizando juntos, paso a paso. Cuenta con 5 pasos. Entonces lo primero que hacemos es, en la ecuación que ya tenemos, reemplazamos los valores. Es importante recordar que en este ejercicio pues ya nos dan el radio, entonces ese radio ya lo podemos poner en nuestra primera ecuación, en la de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces ya tenemos un radio, por lo tanto ya tenemos en la ecuación que podemos despejar tanto como para x como para y. Esa es la decisión de nosotros. Luego maximizamos el volumen. Recordemos que las funciones de las aplicaciones de las derivadas es pues maximizar o minimizar cosas, es decir, encontrar sus puntos máximos, encontrar puntos en el que puede ser su mayor valor o su menor valor. Primero, la ecuación del volumen debe de estar despejada para una variable, es decir, que debe estar en un valor de solo x o de solo y. Dependiendo de la primera ecuación que despejemos de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 100, en este caso, reemplazamos esa ecuación para x al cuadrado en nuestra ecuación del volumen para poder derivarlo. Entonces ponemos 2pi por el valor de x al cuadrado, que es 100 menos y al cuadrado, multiplicado por, y lo multiplicamos. Ahora que ya pasa, tenemos nuestra ecuación del volumen ya para una variable lista para despejar. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar los valores de x y y, el valor del radio y el valor de la altura. Y podemos ver que si dibujo un triángulo rectángulo, para poder hacer esa relación, entonces derivamos 2, pues una constante, entonces solo se copia y se deriva lo de adentro, que es 100y menos y cúbico. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a expresar el volumen en función de y. Esta ecuación ya está maximizada, por lo tanto, ya podemos despejar para y podemos encontrar su valor máximo. Hay que recordar que como estamos hablando de volúmenes, aquí no puede haber un volumen negativo. Si a un caso nos dieran dos valores en y, escogeríamos el positivo. Ahora ya despejamos para y lo que hicimos para despejar para y fue simplemente igualarlo a 0 y se nos presenta ya la altura. Ahora, ¿qué es lo único que nos falta en nuestro radio? Que nosotros lo representemos como x. Entonces simplemente reemplazamos la primera ecuación que ya teníamos despejada para x y reemplazamos el valor de y.
que acabamos de averiguar ahorita. Entonces simplemente reemplazamos valores y ya obtenemos nuestro valor de x. Como cuarto paso, que es encontrar los puntos críticos. Lo único que se hace es derivar una vez más y reemplazar los valores que tengamos. Es el mismo concepto que aplicamos al principio, de derivar para encontrar los valores máximos. Entonces, lo mismo hacemos al derivar dos veces para encontrar sus puntos críticos. Es parte de la aplicación de las derivadas dobles para encontrar los puntos críticos. Ya una vez derivada por segunda vez, es importante recalcar que la derivada, siempre que vayamos a derivar, no tiene que estar las variables evaluadas, sino que las variables tienen que estar así como y y como x, no poniendo sus valores, porque si no, una derivada de una constante sería 0 y no nos daría. Entonces ya una vez derivada por segunda vez, la misma ecuación del volumen, ahora sí aún nos quedan variables que podemos meter ahí. Entonces, ahí sí pondríamos las variables que antes habíamos despejado, que en este caso tenemos 10 sobre raíz de 3 y y sobre raíz de 10 por raíz de 2 tercios. Entonces en este caso solo ocupamos el valor de y, procedemos a reemplazar el valor de y ahí obtenemos nuestros puntos máximos. Por último paso, que es la segunda derivada. Si nosotros evaluamos la segunda derivada, ya obtendríamos el valor del volumen y lo evaluamos y ya tenemos el valor del volumen que necesitamos, que sería el valor del volumen del cilindro, y esa es nuestra respuesta. Sería básicamente que en la ecuación de nuestro volumen reemplazamos los valores que ya tenemos, el valor de x al cuadrado y el valor de y una vez ya reemplazado esos valores, ya tenemos el valor de nuestro volumen. Entonces, ¿qué pasó al final? El radio, que en este caso es x, solo se copia la altura, la multiplico por 2, porque en este caso está dividido la mitad del cilindro. Y el volumen es el volumen que resulta de evaluar las variables que obtuvimos en la ecuación inicial del volumen. Y aquí están nuestras respuestas ya verificadas, y podemos ver que también las podemos dejar así como están o las podemos simplificar. En este caso aquí también se nos brindan las respuestas originales y también en números enteros. Entonces podemos ver la respuesta del radio, que es 10 raíz de 2 tercios, o puede ser también 8.16 centímetros. De altura, que es 20 sobre raíz de 3, o también 11.55 centímetros. Y el volumen, que es 400 pi sobre 3 raíz cuadrada de 3, o también se puede decir que es 2418.40 centímetros cúbicos. Y eso fue todo por el problema número 19, y espero que hayan aprendido cómo hacer este problema paso a paso. Muchas gracias por su atención.